¿Se se acuerdan que yo les dejé, mm, no sé si recuerdan, dibujamos la viga de acople, pero solo la mitad? No sé si tienen dos cosas, ¿no? Una consulta respecto a ello, a la última clase respecto al dibujo, porque ahora vamos a ver el cálculo, ¿no? Y también ya vamos a entrar a cimentaciones. Y lo otro es si es que hicieron la tarea, ¿no? Esas dos cosas. Entonces nos habíamos quedado aquí y dibujamos la viga de acople, ¿no? Aquí estaba, ¿no? Entonces tenían esta tareita. No sé si alguien intentó, tal vez, o si tienen alguna consulta, ¿no? De la última clase. Eh, Si de pronto no habrá manera de importar un cat al MatCat. Ah, hasta donde yo sé, no creo. Creo que no, no creo que sea del todo útil, ¿no? Mm, bueno, miren, la última clase hicimos el dibujo. Un dibujo sí se puede insertar desde AutoCAD, una hoja de AutoCAD, ¿no? Ah, o sea, podemos insertar aquí. A ver, Sí, sí, insertar objeto. eh, a ver. Pero, o sea, es como insertar una imagen, imagino. No. No, no, el archivo en AutoCAD se abre, se edita y se guarda en AutoCAD, así como el cuadro combinado de Excel, así. Perdón, el de Excel. ¿Así? Qué Sí, interesante. en insertar ¿Qué parte? objeto, ahí donde dice Ah, insertar objeto, ahí se selecciona AutoCAD, la primera creo que es. wow, no, no sabía eso. A ver, a ver. Sí, ahí lo abre el AutoCAD. Ya. Y una consulta. ¿Con qué propósitos usarían esa virtud del MATLAB? Consulta nada más, ¿no? Por ejemplo, para un detallado de un muro de contención para que salgan los aceros, ¿no? La descripción para colocarlo como detallado final, ¿no? Puede ser eso. Le he usado en una oportunidad así. Ah, interesante. Pero la pregunta es, a ver, o sea, yo tengo aquí el AutoCAD y ya digamos dibujo algo. Ah, ¿dónde está esto? Ya, digamos quiero que me muestre esto. ¿Lo cierro? Solamente se cierra nada más y se va a mostrar la imagen. Ajá. Ok, esto es algo nuevo para mí, pero está súper interesante. ¿Qué opinan los demás? A ver, pero se ve bien, a ver, creo que sí, ¿no? Habría que ver cómo se ve la impresión. A ver, esto sí está interesante, ¿no? Si es que aún usamos CAD. A ver, solo lo voy a exportar para propósitos de... Quiero ver la calidad de... Espérate, creo que... No quiero en PDF, ¿no? Creo que no hice eso. Bueno, sí, sí. A ver, quiero ver la calidad del dibujo. Yo creo que sí se ve bien, ¿no? ¿Qué opinan los demás? Sí, tiene buena resolución, Inge. Y yo creo que sí puede ser útil, ¿no? Para... Ujú. ¿Dónde era que estaba el comando? Aquí, miren, en entrada, insertar objeto. Aquí hacen clic y el segundo AutoCAD, ¿no? Y ponen aceptar y les va a abrir el AutoCAD y eso lo guardan y va a aparecer, ¿no? Muchas gracias por el aporte, ingeniero Yonda, ¿no? Está interesante eso. Vale.
Muy bien. Entonces, mire, la clase pasada habíamos hecho el dibujo, ¿no? Entonces, obviamente, justamente el ingeniero Rafael nos comentó, y el cálculo, ¿no? Hay que ver el cálculo. La clase pasada ya les había comentado que ustedes revisen eh, el manual, porque ahí tiene un ejemplo que podría ser de ayuda, ¿no? En esta parte de vigas de acople. Pero bueno, vamos a hacer un ejemplo aquí marca sobre el cálculo para ver algunas consideraciones, ¿no? Vamos a comentar al respecto. Tal vez hay algún detalle que pueda ser de nuestro interés. Entonces, tenemos aquí estas vigas de acople. Hay que recordar que el factor phi para el diseño de estas vigas es 0,85 porque normalmente es 0,75, ¿no? El factor de reducción acortante. Pero para nudos de viga, para nudos de pórticos especiales y para vigas de acople, 0,85 es una excepción que tenemos que tener en cuenta. Luego, sabemos de que la cortante en la viga de acople no debe exceder este límite, porque obviamente, bueno, sabemos que para cortante siempre la norma nos impone un límite, ¿no? Y si no cumplimos ese límite, o bien incrementamos F'C, o bien en este caso el área del alma de la viga de acople, ¿no? Entonces, ya habíamos visto las ecuaciones y la parte teórica. También les había mandado un documento donde pueden encontrar este ejemplo para mayor información. Entonces, básicamente el ángulo alfa y toda esa parte geométrica ya lo vimos en el dibujo, ¿no? El ángulo alfa se puede hallar fácilmente como vimos las clases pasadas. Entonces, en este caso tenemos una viga de acople con F'C 350, 0 grados 60, es de 40 por 90 y tenemos una luz libre de 2,2 metros, lo que implica de que Ln entre H es 2,44, ¿no? Tienen que recordar que si es que este Ln entre H es menor que 2, entonces la viga sí o sí tiene que tener refuerzo diagonal siempre y cuando la cortante exceda un límite, ¿no? En el caso de que sea mayor que 2 y menor que 4, la norma nos dice o nos da libertad, ¿no? Podemos diseñarlo como una viga convencional o como una viga con refuerzo diagonal. Y si es mayor que 4, ya como una viga convencional, ¿no? Entonces, eso lo vimos en la clase pasada. Entonces, en este caso, nosotros tenemos libertad, ¿no? Ya les vi perdón, ya les enseñé el ejemplo de la clase pasada donde habíamos visto de que diseñarlo como una viga convencional no resultaba práctico, ya que las fuerzas cortantes de diseño, producto de la cortante por capacidad, eran muy elevadas, ¿no? Entonces, para evitar eso, teníamos que colocar el refuerzo diagonal, ¿no? Ahora, la norma nos dice que ese ancho es como es como una mini viga que va a almacenar esas barras diagonales, ¿no? Ese ancho de ese contenedor de las barras diagonales nos dice que paralelo a B es por lo menos B medios, ¿no? Que B es el ancho de la viga de acople. En este caso, por lo menos debería ser 20 centímetros y perpendicularmente mínimo B quintos, ¿no? Entonces, obviamente vamos a considerar simétrico, ¿no? Como un cuadrado de 20 por 20 en ambas direcciones. Y el recubrimiento convencional, bueno, aquí prácticamente los 4 centímetros, ¿no? Luego aquí en esta parte estamos calculando el ángulo alfa por geometría nada más. Entonces, bueno, es algo que ya lo vimos, simplemente un poquito de este gráfico, ¿no? ¿No? A partir de esta definición del B en ambas direcciones, podemos calcular el ángulo alfa de inclinación de las barras, porque ese ángulo va a entrar directamente en el cálculo del área de refuerzo, ¿no? Como vamos a ver a continuación. En radianes sería 19 grados ese ángulo, ¿no? También es importante que, miren, aquí tenemos la cortante, que sería 105 toneladas. Para el diseño de las vigas de acople solo necesitamos la cortante, no necesitamos el momento último, ¿ok? ¿No? Porque el acero diagonal se calcula en función de la cortante, ¿no? Entonces, les había comentado en la clase pasada de que el área requerida por el grupo de barras diagonales es, mire, la cortante entre 2 phi c, Fy y seno de alfa. Si tenemos un ángulo alfa mayor, entonces el seno va a ser menor, pero ¿cómo sería esto? El seno sería mayor y por lo tanto se requeriría menor área de refuerzo, ¿no?
Es por eso de que obviamente las vigas de acople son más eficientes cuando tenemos un ángulo de inclinación mayor, ¿no? En este caso, para una cortante de 100 toneladas nos pide 44 centímetros cuadrados, ¿no? Obviamente esto habría que distribuir, ¿no? Como ahorita lo vamos a hacer, sino que hay que verificar que la cortante, ¿no? El VN sea menor que el VN máximo, ¿no? En este caso sí se cumple, entonces no tendríamos que redimensionar la sección ni incrementar la resistencia del concreto, ¿no? En este caso, para solventar esta cuantía, vamos a colocar 9 barras de 1 pulgada, ¿no? Entonces, con eso se solventa. Entonces, ¿cómo vamos a distribuir estas 9 barras? En estos 20 por 20, ¿no? ¿Me dejo entender? En estos 20 por 20 tenemos que colocar las 9 barras. Es como si colocaríamos 3 capas de 3, algo así, ¿no? Tenemos 20 centímetros por 20 centímetros y aquí tenemos 9 barras de 1 pulgada, ¿no? Yo creo que sí entra sin ningún problema, ¿no? Algo así, ¿no? Entonces, esa es la idea. En este caso, aquí estamos verificando nada más que el refuerzo colocado sea mayor que esto. Hay un concepto interesante en el libro de Jack Molly. Obviamente, esto ya, esto creo que lo vimos en otro lado, pero sí les recomendé, ¿no? No sé, no lo tengo a la mano ahorita, ¿no? Pero, a ver, les voy a explicar con gráficos, ¿no? Cuando tenemos una viga de acople en altura, imagínense que aquí tenemos varios pisos, ¿no? 10 pisos, digamos, ¿no? Como en este caso. El diagrama de momento flector en la viga de acople es algo así, tiene esta forma. ¿Sí sabían? Esa forma tiene. Entonces, lo que nos dice el libro de Jack Molly, por ejemplo, es de que obviamente el diseño de la viga de acople para cada piso obviamente no es práctico, ¿no? Lo que podemos hacer es diseñar, si esto es, digamos, el momento máximo, ¿no? Recuerden que para el diseño necesitamos la cortante, ¿no? Pero igual, es proporcional, ¿no? El momento y la cortante que actúan en la viga de acople son proporcionales. No, lo que nos dice es uniformizar el diseño a un 80% del M máximo. De esa forma, nosotros redistribuimos los esfuerzos de la viga de acople. O sea, si nosotros aquí, por ejemplo, tenemos una cortante VU de 120 y yo lo diseño para el 80%, que, bueno, no sé cuánto será, ¿no? Imaginemos 100. Si yo lo diseño para 100, no quiere decir que la viga de acople va a fallar, sino que una vez que se alcanzan las 100 toneladas, lo demás, esos 20 remanentes, se va a ir a otro lado, ¿no? Probablemente a los pisos superiores o a los muros. ¿Ok? Es importante eso entonces, estimados ingenieros, ¿no? Que entiendan. Eso lo pueden leer en libros como el de Jack Molly, ¿no? Eso ya es propósito de otro curso, ¿no? En este caso, bueno, nos interesa más el MATCAD, pero es importante que entiendan algo, ¿no? Al menos. Porque como ya programamos el gráfico, es importante que entiendan qué es lo que vamos a graficar, ¿no? Como ingenieros, no somos solo dibujantes, ¿no? Sino tenemos que entender el diseño. Eh, Está en el Drive. Lo pueden encontrar en algo así, ¿no? Perdón si está mal escrito, pero está en el Drive esto, ¿no? Lo pueden ver ahí. Ya les mencioné esto en otros cursos también. Entonces, eso es importante cuando diseñemos la viga de acople en altura, ¿no? Ya. Entonces, ¿se entendió cómo calcular el refuerzo diagonal? Miren, es súper sencillo, no hay complicación. Lo que sí es un poquito interesante tal vez es cómo confinarlo, ¿no? Tenemos dos formas de confinar, vamos a ver, ¿no? Entonces, miren, aquí ya les había mencionado de que tenemos dos formas, ¿no? La primera, vamos a ver qué datos necesitamos. La afluencia del refuerzo transversal, obviamente, para calcular las cuantías mínimas de confinamiento. Recubrimiento. Este viene a ser, en ese manual que también les envié, la clase pasada, lo subí al grupo, inclusive el último manual, ¿no? En ahí nos menciona que podríamos considerar como un recubrimiento del grupo de barras diagonales, más o menos esta
esta longitud, ¿no? 0,75 pulgadas. ¿Para qué? Porque nosotros necesitamos calcular el AG de ese grupo de barras, ¿no? Entonces, para propósitos de calcular esto, podríamos considerar este recubrimiento. ¿Por qué? Recuerden que para las fórmulas de cuantías mínimas que están aquí están, miren, estas fórmulas, que interviene AG y ACH, ¿no? Aquí está, miren, AG y ACH. ¿Qué viene a ser AG? Es como el área bruta, ¿no? Recuerden, una columna el área bruta y el ACH el área del núcleo. Entonces, aquí con estas fórmulas vamos a poder calcular las cuantías mínimas de refuerzo transversal para esas barras diagonales, ¿no? En este caso, la barra diagonal es 1 pulgada. El diámetro del estribo podría ser 3/8. Y como tenemos 3 por 3, vamos a colocar 3 ramas, ¿no? En ese sentido, el HX, que es la distancia entre barras longitudinales, es 9 centímetros aproximadamente, ¿no? Claro, ¿no? Porque si tenemos 20 por 20, más o menos, sí, sí está bien, ¿no? Entonces, de esa forma nosotros podemos calcular, miren, es el procedimiento análogo para columnas y también para los bordes de muros. Eso quiere decir que si ustedes aprenden a diseñar los bordes de los muros, también van a aprender a diseñar el refuerzo por confinamiento en columnas de pórticos especiales y también en vigas de acoplamiento, porque es la misma idea. Una vez que tenemos el HX, que es la distancia entre barras longitudinales apoyadas, podemos calcular la separación máxima del refuerzo transversal, que está dado por esta fórmula, que debe ser menor que 15 centímetros, ¿no? En este caso sale 18 centímetros, entonces obviamente gobierna 15 centímetros, ¿no? O sea, los estribos no pueden ser espaciados a más de 15. Ahora, con el ancho del núcleo, podemos calcular estas cuantías, ¿no? Entonces aquí nos pide, por ejemplo, 2,25 y 3,13, ¿no? Obviamente consideramos el máximo, que sería 3,13, y colocando 3 ramas, porque hemos definido aquí el número de ramas 3 por fierro de media, cumple, ¿no? La cuantía. O también podrían probar con algo así, ¿no? Miren, recuerden que tenemos aquí 9 barras, ¿no? Diagonales y dispuestas de esta forma. Entonces, lo que yo les decía era de que lo que podemos hacer es utilizar un estribo principal de media, no de media pulgada, y esta rama podría ser de 3/8, ¿no? Aquí también hay otra rama en ambas direcciones. Entonces, estas de aquí son las 3 ramas que están definidas aquí. A ver, vamos a ver si como les digo, con 2 ramas por 0,71 centímetros cuadrados, no, sería uno de 3/8, que es justamente 0,71, más 2 por 1,27, que es de media pulgada, ¿no? En ese sentido tenemos, sí cumple, ¿no? Entonces, como les decía, un diámetro principal de media pulgada y la rama del medio de 3/8. Y con eso yo cumplo estas cuantías mínimas, ¿no? ¿Y cuál sería la separación? Máximo 15 centímetros, ¿no? Máximo. Podría ser a 10 o a 15, ¿no? Pues de esa forma ustedes ya tienen, digamos, esto de aquí, ¿no? Bueno, ¿se acuerdan? Le pusimos, por ejemplo, aquí tipo 1 y aquí tienen, ¿no? Confinando las barras diagonales. Ya. Lo que estamos calculando son estos estribos que confinan las barras diagonales. ¿Se entiende, estimados? El ingeniero Rafael nos comenta de que el profesor Jack Molly se retira este año de Berkeley después de una larga carrera en la academia, ¿no? Muchas gracias por el comentario. El ingeniero Jack Molly pues, es un gran referente, estimado, ¿no? En la ingeniería sísmica. Entonces, ha aportado mucho en cuanto al diseño de estructuras sísmicas de concreto reforzado, ¿no? Es autor de bastantes documentos de FEMA, del ACI, etcétera, que pues hoy en día son los pilares, ¿no? Por eso es que su libro, yo considero el libro de Jack Molly, no es tan actual, pero a comparación de otros libros es un poco nuevo, ¿no? Es creo del año 2000, no estoy seguro, creo que es del 2000, la verdad no recuerdo, 10 creo, pero está con todos los conocimientos actuales, ¿no? Entonces, es un muy buen libro
Yo les recomiendo que lo lean, ¿no? Bien, entonces, miren, ya hemos calculado estos estribos. A ver, ya. Hemos calculado estos estribos y una vez que hemos calculado ello, tenemos que colocarle refuerzo transversal adicional. O sea, siempre tenemos que colocarle este refuerzo, ¿no? Miren, vamos a ver. A ver, a Sí, ver. perdona, una pregunta. Esos estribos los calculamos con las tres formulitas que dice el manual, ¿cierto? Yo creo que son dos nada más. Estas dos, ajá. Oh, Estas dos. Pero miren, estamos acá confinando con esto aquí, ¿no? Con esta primera forma, donde confinamos las barras. Pero sí o sí hay que colocarle estas barritas verdes, no sé si notan, y estas barritas, estos estribos, perdón, ¿no? Adicionales, pero son secundarios, ¿no? Aquí, como pueden ver, son sumamente secundarios. Y vamos a ver qué nos dice el código, ¿no? El código nos dice que eso se calcula con esta fórmula, 0.002, donde B es el ancho de la viga de acople y S' viene a ser la separación del refuerzo transversal que vamos a colocar. Imaginemos cada 30. Por eso les decía es secundario. Tienen que entender eso. Si confinamos así las barras diagonales como están viendo, esto es secundario. Por ejemplo, si colocamos a 30, nos pide 2.4 centímetros cuadrados, lo que equivale dos ramas de media pulgada, ¿no? Y cumple. O sea, lo que están viendo aquí, este estribo negro sería de media cada 30. Se dan cuenta que es secundario, ¿verdad? ¿No es cierto? Y esto ya es mm, a ver, ¿las barras verdes son estribos cerrados o no? las barras verdes son refuerzo longitudinal, pero inclusive aquí nos dice, ¿no? Esta barra verde, nos dice, dice refuerzo que no desarrolla FI, ¿no? Por eso aquí no ancla, ¿no? Es algo secundario. Más que todo es para colocar el estribo, ¿no? Como más acero de montaje o de temperatura, porque usualmente son vigas de gran peralte, ¿no? Pero no, digamos que no es secundario, ¿no? No incide en el cálculo porque ya estamos confinando aquí las barras diagonales, ¿no? Vamos a regresar. Aquí está, ¿no? El refuerzo longitudinal en las caras adicionales. Tenemos que aplicar la misma fórmula, ¿no? Miren, por ejemplo aquí, número de ramas, 4. ¿Qué quiere decir eso? Que vamos a colocar 1, 2, 3, 4. El número de filas aquí, ¿no? Esto debe ser justamente esto de acá, en este caso barras de 3/8, y esa separación, ¿no? En el alto, por ejemplo, por eso aquí está H, ¿no? Esta separación es en el alto. Si yo coloco 4 barras, así como las verdes que están viendo aquí, esta separación entre una barra y la otra va a ser justamente 26.7 centímetros. Entonces, si yo calculo aquí el área del refuerzo transversal con esa fórmula, me sale que necesito 2.136 centímetros cuadrados. Y obviamente si yo multiplico esos 4 por el diámetro de 3/8, ¿no? Que es 0,71, me va a dar 2,85. Entonces, como pueden ver, este, también hay que calcular ese refuerzo longitudinal en las caras adicionales. Si quieren ver otro ejemplo, pueden ver ese manual que les comenté, ¿no? Entonces, vean que es refuerzo secundario, ¿no? O sea, pero se debe colocar. Aquí también tienen el refuerzo longitudinal en el ancho y también sale en este caso, inclusive podríamos colocar dos, ¿no? Ah, no, no cumple. Con tres sí cumple, ¿no? Pero bueno, son esas barras verdes que están viendo aquí, ¿no? Esas barras verdes. Entonces, una vez, esa sería la primera forma de confinar. La segunda forma es algo más interesante porque nos permite descongestionar esta forma de confinar las barras, porque esto es un poco difícil, ¿no? Ponerlas.
en obra. Entonces, esto facilita la construcción. Es por eso que el comité nos da esa opción. En este caso, lo que hay que hacer es ya no confinar las barras diagonales, pero colocar estribos. Esto sí es esencial, ¿no? Aquí ya no es secundario este estribo naranja y estas ramas negras. No sé si notan, está súper confinado toda la sección, ¿no? Entonces, hay que aplicar las fórmulas de manera análoga, ¿no? Aquí está. Viga de acople con estribos en la sección transversal. Entonces, en este caso, como pueden ver, es algo muy similar a lo que hemos hecho antes, calcular el HX, el S0, el espaciamiento de esos estribos, y luego, dependiendo de esta separación de estribos, aplicamos las fórmulas, ¿no? Porque estas fórmulas dependen del espaciamiento que elijamos. Y en este caso nos está pidiendo, por ejemplo, dos ramas de media más una rama de 3/8, pero para cumplir estas cuantías, cada 10 centímetros, ¿no? Antes salía, cuando era secundario, cada 30, ahora es cada 10, ¿no? Noten la diferencia. Entonces, hay que colocar eso, tanto, bueno, aquí lo calcula en la, a ver, esto sería los estribos principales, ¿no? Pero así como calculamos los estribos principales, habrá que calcular estas barritas verdes también, ¿no? Básicamente tendría que entrar el mismo número de estribos que nos salen para poder armarlo, ¿no? Y confinar adecuadamente la sección. Entonces eso también está aquí, es más de lo mismo, aplicar estas formulitas, ¿no? Entonces es bastante sencillo. En este caso estamos calculando los estribos en la otra dirección, ¿no? Entonces los estribos en la dirección vertical, por decir, en esta figura, estas ramas, ¿no? El estribo naranja más estas dos ramas verticales. Eso es en esta dirección larga, pero también tenemos que hacerlo en la dirección horizontal, donde tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ramas, ¿no? 4 ramas en la dirección vertical, 7 ramas en la dirección horizontal. Eso es lo que estamos haciendo aquí, ¿no? Entonces, es un poquito nada más que aplicamos estas fórmulas, que como les dije, es lo mismo para bordes de muros y para columnas de pórticos especiales, ¿no? Entonces tienen que revisarlo así. Es muy sencillo y de esa forma se obtiene. Lo que tienen que entender es de que cuando nosotros confinamos de la segunda manera, estos estribos están cada 10, ¿no? No está cada 30. Eso es lo importante entender, ¿no? ¿Sí? Bien, entonces, no sé si tienen alguna consulta tal vez. Pero por construcción no se tendrían que colocar unos estribos en las barras diagonales para que anclen ahí, para que se permanezcan. No, se puede solventar de otra forma, ¿no? Se puede colocar uno que otro, ¿no? Pero para que por ahí, para darle estabilidad o por montaje, pero ya no es, o sea, ya no se colocan así confinado, ¿no? O sea, nos libera de esa responsabilidad. Además, yo les comenté la otra vez de que es difícil de que estos estribos, no, a ver, lo voy a poner acá. Es difícil de que estos estribos pasen esta intersección. Y aquí es imposible colocar estos estribos en ambas direcciones, ¿no? Justo en el medio. Entonces, el código nos propone o nos da la flexibilidad de que tengamos que colocar los estribos en esta forma, en otra forma alternativa, pero que cumpla las cuantías volumétricas, ¿no? De refuerzo transversal. Entonces, eh, ya pues, eso sería, estimados colegas, ¿no? Mm, Alguien tal vez aquí ya ha diseñado una vía de acople. Suele haber problemas, ¿no? Entonces, mm, a veces es necesario redistribuir fuerzas o, ¿no? A veces lo modelan inclusive como elementos shell. Es bien interesante, es bien complejo esa parte también, ¿no? No sé si tienen alguna consulta. Eh, en todo caso, ya pasaríamos a ver lo que es cimentaciones.
¿Han intentado al menos la tarea? Ah, les hago una consulta antes de eso. ¿Qué tan necesario creen que sea incluir gráficos en nuestras hojas de cálculo? ¿Lo ven necesario o ya no? Yo creo que ya lo hemos visto bastante. Ahí tienen una imagen. Aquí está una viga de acople. Ahí en el internet pueden encontrar bastante, ¿no? Ahí se puede, pero está un poco pobre aquí el detallamiento, ¿no? No sé. Ah, aquí como se pueden dar cuenta, no se puede colocar los estribos, ¿no? En esta zona. No sé si se dan cuenta. Entonces hay que colocarlos de otra manera. Pero ahí está combinando los dos estribos, los verticales largos y los inclinados como se aprecia. No, o sea, siempre hay que colocar los estribos largos, ¿no? Aquí como pueden ver, o sea, colocamos los... Ah, inclusive aquí está lo que el ACI nos dice, ¿no? Miren, en aquí los estribos se coloca de esta forma, no sé si se aprecia, no sé si notan esta parte, es diferente, ¿no? O sea, eso les dije, ¿no? O sea, por más de que coloquemos estos estribitos, les dije que aquí se colocan unos secundarios cada 30. Ahorita hablamos de eso, ¿verdad? ¿No es cierto? Eso es lo que ustedes están viendo en la imagen. O sea, combinamos las barras diagonales, pero también colocamos esto, ¿no? Cada 30, lo que pida, ¿no? Sí, en ambos casos, pero noten la diferencia, ¿no? En el otro caso, donde ya no ponemos estos estribos en las barras diagonales, esto es más crítico, ¿no? Está bien confinado en ambas direcciones, ¿no? Hay que entender esa diferencia. No se olviden que el refuerzo diagonal debe desarrollar 1.25 FY dentro del muro, ¿ya? Bien, entonces si nosotros nos vamos aquí al manual diseño de cimentaciones, ojo que la siguiente clase ya finalizamos el curso, ¿no? Ahora vemos cimentaciones. El día jueves, diagrama, bueno, esto es algo complementario, ¿no? No está en relación tanto al diseño, ¿no? Pero bueno, al menos para que lo tengan, porque está, como yo he utilizado bastantes códigos o algunos códigos que son bastante interesantes respecto a la programación, entonces decidí ponerlo ahí para que también tengan de referencia algunas estructuras de programación avanzadas, ¿no? Que yo he usado para construir el diagrama momento-curvatura, momento de diferentes secciones, ¿no? Entonces eso hacemos el jueves y, y la siguiente semana, pues ya son algunos ejemplos, ¿no? Para aplicar las hojas de cálculo que hemos, principalmente la de vigas, columnas y muros, que es la parte fuerte del curso. Eso vamos a ver cómo podemos aplicar en algunos ejemplos y ahí termina, ¿no? Por eso, si tienen dudas o o necesitan ayuda en alguna parte, es por eso que mucho les he pedido que hagan los trabajos, que hagan consultas, porque ya cumplimos, ¿no? Entonces traten de aprovechar y hacer sus consultas esta y la siguiente semana, ¿no? Porque, bueno, con los que están en los otros cursos todavía nos falta mes y medio más o menos, ¿no? Eso sí, pero este curso sí está programado para menos tiempo, ¿no? Entonces, como se han podido dar cuenta, es más de lo mismo y más lo que importa es que ustedes practiquen, ¿no? Pero bueno, parece que no tienen tiempo. Imagino que todos trabajan, ¿no? No sé la verdad de la condición de cada uno, pero bueno, espero que al menos algo haya ayudado para que puedan hacer sus propias hojas de cálculo, ¿no? Ahí ya tienen suficiente material de referencia como para que ustedes puedan trabajar, ¿no? Entonces, vamos a ver rápidamente algunos requisitos importantes para el diseño de cimentaciones. Entonces, hay que entender de que el código nos dice, por ejemplo, aquí está en rojo, ¿no? En las disposiciones sísmicas para cimentaciones, que está en el capítulo 18 del ACI,
nos menciona de que en el caso de estructuras con categoría de diseño D, E y F, es decir, con alto peligro sísmico, las vigas sobre el terreno, ¿no? Y losas sobre el terreno deben diseñarse como vigas de pórticos especiales y como diafragmas estructurales, ¿no? Y esto a veces es un poco difícil llevarlo a la práctica, ¿no? Porque no estamos acostumbrados a diseñar los elementos de la cimentación para que resistan o disipen energía. Pero hay que tener cuidado, ¿no? Les había comentado también en cursos pasados de que obviamente si tenemos sótanos, se reduce la demanda de incursión inelástica, ¿no? Entonces, en ahí yo creo que no sería necesaria, ¿no? Inclusive aquí nos dice explícitamente la norma, ¿no? Es que sean parte de una losa de cimentación y están sometidos a flexión de columnas que son parte del sistema de resistencia ante cargas sísmicas, ¿no? Obviamente ahí ya uno entiende de que si la estructura está con muchos sótanos ahí, pues ya no va a haber demandas inelásticas en la columna y por tanto en las vigas, ¿no? Pero si no tenemos sótanos, ahí sí tendrían que diseñar las vigas y losas como con condiciones sísmicas especiales, ¿no? Eso es importante. Luego aquí hay una imagen bastante interesante que resume varios puntos. Uno de ellos es, por ejemplo, que cuando tenemos el C, este volado de aquí, menor que H medios, donde H es el espesor de la cimentación, tenemos que colocar estribos necesariamente aquí dentro, ¿no? Otro es de que tenemos que desarrollar aquí el anclaje del refuerzo, tanto en compresión como en tensión, y en compresión puede ser crítico en algunos casos. El gancho es para adentro, ¿no? Y básicamente eso es lo más importante, ¿no? Para muros hay que desarrollar o anclar este refuerzo para 1.25 FY. Para columnas solo es FY, ¿no? Entonces hay que calcular un peralte mínimo de la cimentación, ¿no? Eso vamos a ver ahorita en el MATCAD. Pero también me parece que ya lo tienen, ¿no? En las hojas de cálculo de muros ustedes tienen ahí las fórmulas para calcular el peralte mínimo de la cimentación acorde al diámetro de la barra longitudinal en el borde, ¿no? Igual pasaría para columnas. Y en vigas también calculamos el ancho mínimo para asegurar el anclaje, ¿no? Obviamente el gancho lo podemos sustituir por un dispositivo o anclaje mecánico, ¿no? Para evitar doblar esas barras. En el caso de, no solo en lo que, bueno, aquí en la norma americana nos menciona de que cuando tenemos suelo malo, ¿no? Por ejemplo, aquí perfiles clase E o F, debemos conectar las zapatas aisladas con vigas o amarres sísmicos de cimentación, ¿no? Estas vigas funcionan como una especie de diafragma a nivel de cimentación y solo necesitan ser diseñadas para una tracción o compresión de al menos 0.1 SDS. Ahora, en la norma peruana es 0.30 o inclusive en la es 0.50 me parece que también se menciona. Nos menciona que cuando tenemos una capacidad portante menor a 1.5 kilos centímetro cuadrado, entonces sí o sí también tenemos que utilizar estos amarres sísmicos. Estos amarres sísmicos son muy diferentes a las vigas de cimentación que se utilizan, por ejemplo, para uniformizar presiones en zapatas excéntricas, ¿no? Hay que entender la diferencia. Entonces, usualmente, como les dije, esta demanda de 0.1 SDS es algo bastante pequeña, ¿no? Para las dimensiones de vigas que usualmente manejamos en la práctica. Pero generalmente se coloca refuerzo mínimo a esas vigas de amarre, ¿no? Entonces no se olviden, para los de Perú, en el caso de que tengan una capacidad portante menos de 1.5, tienen que conectar todas sus zapatas aisladas, pero en caso del ASC, cuando tenemos clase E y F, ¿no? Es decir, suelos blandos, ¿no? Aquí está lo que les había comentado. Es importante que ustedes entiendan esto, ¿no? Que cuando nosotros tenemos el peralte mínimo para la longitud de desarrollo del gancho estándar, a esta longitud tenemos que sumarle, miren, este es el gancho, el el LDH, que es la longitud del gancho estándar, es hasta aquí, miren, hasta ahí es. Pero miren, para calcular el peralte mínimo,
tenemos que sumarle el diámetro de la malla de la zapata, ¿no? 2 veces el diámetro de la malla de la zapata, no sé si notan aquí. 2 veces y recién el recubrimiento. Esa fórmula es justamente la que ustedes ven acá, ¿no? 2 veces el diámetro de la malla más el recubrimiento, que usualmente es 7,5 centímetros, si es que está en contacto con el terreno, ¿no? Entonces, para muros, hay que calcular este LDH para 1,25 FY, como les comenté, ¿no? Pero en la mayoría de casos yo he visto que más crítico es la longitud o el peralte mínimo para la longitud de desarrollo en compresión. Miren, ¿por qué? Porque la longitud de desarrollo en compresión solo es la porción recta. ¿Y cuánto creen ustedes que es este ratio, no? Este ratio de doblado es algo grande para diámetros grandes también, ¿no? Entonces, creo que la clase pasada les mostré que, por ejemplo, para una barra de 1 y 3/8 era casi 30 centímetros ese radio de doblado, ¿no? Porque es 8 veces el diámetro de la barra para esos diámetros, y para menos de 1 pulgada es creo 6 dB, ¿no? Entonces, es grande este ratio de doblado. O sea, a este LDC tenemos que sumarle el radio de doblado, luego el diámetro de la columna, como ustedes pueden ver aquí, 2 veces el diámetro de la zapata y el recubrimiento. Esa fórmula está aquí, ¿no? ¿Sí? Entonces, de esa forma, calcularíamos el peralte mínimo de la cimentación. ¿Por qué es importante esto? Porque ustedes deberían partir, a, o sea, a partir de esto, ¿no? Tener el refuerzo de las columnas y de los muros que llegan a la cimentación y a partir de ahí estimar un peralte mínimo. ¿Por qué? Porque en la práctica muchas veces he visto de que hacen su diseño, ¿no? Hacen el control de presiones, diseñan por punzonamiento, corte, flexión, le sale un peralte de 65 y luego ven que baja una barra de 1 y 3/8 tal vez, y pues el peralte que necesitan es 95. Bueno, algo similar he visto muchas veces, a mí también me ha pasado. Entonces, eh, yo les recomiendo que partan de este peralte mínimo. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna consulta hasta este punto? Dice 6 veces diámetro de barra para diámetros menor a 1 pulgada, ¿no? Sí. Para varillas hasta de 1 pulgada, ¿no? Y para barras mayores sería 8 dB. Eso está en las tablas del ACI, ¿no? Bien, entonces, en cuanto al diseño a flexión, hay algo interesante aquí, y es que la sección crítica usualmente es en la sección, en la cara de la columna, ¿no? Aquí, donde tenemos que medir el momento flector de diseño, pero en el caso de estructuras, por ejemplo, de zapatas que soportan o son pedestales, ¿no? O que soportan digamos, donde se va a instalar una placa base, ¿no? En esos casos, por ejemplo, cuando tenemos una zapata continua de un muro de albañilería, la sección crítica no es aquí, ¿no? Entonces, tengan cuidado. Obviamente ahorita, bueno, lo más convencional que son columnas o zapatos de concreto reforzado, ¿no? Obviamente monolíticamente vaciadas con las columnas. La sección crítica está acá, pero revisen esta tabla en el caso de que tengan otros casos, ¿no? Por ejemplo, como les decía, cuando cimentamos un muro de albañilería, la sección crítica está entre es el punto medio entre el centro de la cara del muro, entre el centro del muro y la cara, algo así, ¿no? Entonces, bueno, eso ya lo pueden revisar. Y hay que tener cuidado, ¿no? Muchos me consultaron en otros cursos en qué casos se necesita doblar la barra del refuerzo, ¿no? Entonces, justamente hay que asegurar que a partir de la sección crítica, que como les digo puede diferenciarse en algunas circunstancias, hay que asegurar la fluencia del refuerzo de la zapata, ¿no? O sea, tiene que ser mayor que LD. Y en el caso de que sea menor, podemos usar gancho, ¿no? Y si es aún así menor que LDH, esta longitud tenemos que extenderla hasta que se cumpla el LD, ¿no? Entonces, eso es importante que tengamos que conocer para la hora de detallamiento, ¿no? Ahora, en algunos casos tenemos columnas rectangulares, es decir,
digamos, columnas, o perdón, zapatas alargadas, ¿no? Digamos, una zapata que, de un muro, por ejemplo, ¿no? Entonces, en esos casos, la norma nos dice que podemos distribuir el refuerzo, ¿no? A ver, me explico con un pequeño gráfico. Si nosotros tenemos, por ejemplo, les decía, ¿no? Una zapata aislada de un muro, vamos a tener una zapata de este tipo. Entonces nos dice de que el refuerzo en la dirección larga debe distribuirse uniformemente en todo el ancho de la zapata, ¿no? Pero para el refuerzo en la dirección corta, que es esto de aquí, este refuerzo, lo que nos dice es de que una porción del refuerzo total debe distribuirse uniformemente en una franja de ancho igual a la longitud del lado corto de la zapata, centrada con respecto al eje de columna o pedestal. Eso quiere decir que en la zona que yo voy a marcar, en esta zona de aquí, yo debo concentrar un porcentaje del refuerzo que me sale, ¿no? Y lo demás, distribuirlo en estas zonas de la izquierda y derecha, ¿no? Entonces aquí tienen esos porcentajes. Entonces es bueno mencionarlo en el caso de que tengan que diseñar ese tipo de zapatas. Aquí está. Como les decía, en este ancho hay que concentrar el refuerzo un porcentaje de todo lo que necesita, ¿no? Ahora, obviamente, esto es un poco conocido por nosotros, tenemos que controlar cortante en una y dos direcciones, ¿no? Para la cortante en una dirección, la sección crítica está ubicada a D de la cara, ¿no? Entonces, eso es algo bastante conocido. Entonces, tenemos que calcular la cortante en esta sección y verificar que el concreto sea capaz de resistir eso, ¿no? Ahora les había comentado que la ACI había implementado unas nuevas ecuaciones respecto a la edición del 2014, ¿no? Había habido cambios importantes para la resistencia a corte de elementos sin refuerzo transversal como son zapatas. Entonces, acá hay un pequeño análisis comparativo. Por ejemplo, había una zapata de 3,6 metros, algunos datos, y pueden darse cuenta de que con el ACI del 2014 sí cumple, ¿no? Holgadamente, pero con las nuevas disposiciones del ACI del 2019 no cumple, ¿no? Hay una reducción casi de la mitad de la resistencia a corte, ¿no? Esto en su momento fue algo que llamaba la atención, ya que pues demostraba de que algunos diseños que habíamos hecho podrían estar del lado inseguro. Sin embargo, el ACI está trabajando en refinar estas ecuaciones porque se ha demostrado de que es un intermedio, ¿no? Se estaba, digamos, se estaba siendo muy conservador con esta expresión, así que están trabajando actualmente en mejorar estas ecuaciones para elementos de cimentación y también muros de contención. Entonces, actualmente la ecuación que está en el código es esta, y les había comentado que depende de la cuantía de refuerzo longitudinal. Entonces es importante eso también, ¿no? Ya no es tan sencillo como esta expresión que estamos acostumbrados, phi.53 raíz de F'(CBD), sino que ahora interviene la cuantía de refuerzo longitudinal en la zapata, ¿no? Otro control que debemos hacer es el punzonamiento cortante en dos direcciones. Entonces aquí también, bueno, se ha actualizado porque ahora se incluye, por ejemplo, el efecto de tamaño. Sin embargo, el código nos dice que este efecto de tamaño no lo consideremos para efectos de cimentación, ¿no? Pero ¿en qué casos podría ser importante? Por ejemplo, cuando tenemos punzonamiento en losas planas, en ahí sí, ¿no? Entonces, para cortante en dos direcciones, como pueden ver en la figura, la sección crítica está ubicada a D medios, ¿no? Es como que hay que formar un perímetro punzonado aquí. Ese perímetro es a partir de la cara, tenemos que movernos D medios en todos los lados, ¿no? Y ese sería, digamos, el área punzonada. Y eso va a influir directamente en los cálculos, ¿no? Ahora, también hay algunos factores que dependen, ¿no? Si en el caso tengamos columnas interiores, columnas de borde o columnas de esquina. El alfa S va a ser menor, ¿no? Y ese alfa S influye directamente, por ejemplo, en la resistencia de apunzonamiento del concreto, ¿no? Porque tiene que ser la menor de estas tres expresiones, ¿no? Tenemos tres expresiones para calcular la resistencia cortante en dos direcciones y cogemos la menor. ¿Ok? Entonces aquí nos da el código, por ejemplo, cómo deberíamos considerar el perímetro punzonado en el caso que tengamos columnas en L o en T, ¿no? Algo similar.
Ahora, hay algo importante que he visto que nadie lo hace en la práctica, pero que se debería hacer, es de que así como, por ejemplo, nosotros tenemos, ¿cierto? Cuando tenemos una zapata, por ejemplo, y tenemos cargas céntricas, obviamente la reacción del terreno en teoría es uniforme, ¿no? Pero, ¿qué pasaría si incluimos momento flector? Entonces, ahora la distribución de presiones va a cambiar, ¿no? Va a tener una forma trapezoidal. Entonces, de igual forma, el punzonamiento es uniforme si es que la zapata es céntrica, pero ¿qué pasaría en estos casos que la zapata tal vez es excéntrica, ¿no? El punzonamiento en este caso, debido a la excentricidad de la carga respecto al centroide en realidad al centroide del perímetro punzonado, ¿no? Imaginemos que aquí está el perímetro punzonado, aquí está el centroide, acá hay una excentricidad respecto a ese centroide, ¿no? De la carga. Ese centroide va a generar una distribución de esfuerzos irregular en el perímetro punzonado, para lo cual hay que calcular el momento polar de inercia del perímetro, ¿no? Y como pueden ver aquí, la distribución de esfuerzos en el perímetro punzonado va a ser diferente, ¿no? No sé si llegan a apreciar. Entonces, eso también es algo que deberíamos hacer en el caso tengamos zapatas excéntricas. Ahora, esto de aquí, como les dije, no solo aplica a zapatas, sino también a diseño de losas planas sin vigas, ¿no? El aplastamiento es algo poco común que gobierna el diseño, ¿no? Normalmente, eh, debido a la práctica constructiva que tenemos, no es necesario dowels. Generalmente el refuerzo longitudinal que pertenece a los elementos verticales, como son columnas y muros, son continuos, ¿no? No se discontinúan aquí en esta zona. Entonces, debido a ello, no es algo crítico esto. Generalmente el concreto resiste holgadamente esta solicitación de aplastamiento, pero estrictamente habría que verificarlo, ¿no? ¿Cuándo es más crítico el aplastamiento? Cuando hay menor área de contacto, ¿no? Como por ejemplo en una zapata excéntrica, como pueden ver aquí. Entonces ya en el ejemplo van a ver cómo se calcula. Entonces, nos vamos aquí a a esta primera hoja donde tenemos el diseño de una zapata aislada, pero discúlpenme, denme un par de minutos, por favor, una llamada urgente, a disculpar. Si tienen alguna consulta, abran el manual, revísenlo, tal vez tienen alguna consulta puntual. Perdónenme 2 minutos, por favor.
Probando, probando. Está haciendo una llamada al Inge. Ya, perdón la interrupción, tenía una llamada, disculpen. Entonces, eh, eso sería respecto a la parte teórica, lo que les había comentado. Revisen el manual con detallamiento. eh, para la siguiente espero que lo puedan leer y cosa que absolvemos sus consultas. Yo Ahora, tendría una consulta, sí, sí. una pequeña consulta. Eh, ¿Cuándo recomendaría usar concreto de 3000 PSI y cuándo 4000 PSI? Y la otra, ¿cómo el punto uno SDS para tracción es para las vigas que enlazan las zapatas? Eh, el punto, ya, claro, como les había mencionado, esas vigas generalmente son como una especie de tensores, ¿no? A nivel de cimentación y necesitan ser diseñados para una carga axial de punto uno SDS. Ahora, respecto a la resistencia al concreto, nos dice 3 KCI es básicamente 210 y 4 es 280, ¿no? Ya, algo que es familiar para nosotros, eso tendría que depender de obviamente de la magnitud de las solicitaciones, ¿no? Obviamente en edificios de mayores niveles nos va a exigir mayor resistencia, pero otro criterio que a veces pasamos por alto, al menos en el ACI, es sobre la resistencia mínima del concreto para elementos que están susceptibles a sufrir daños por sulfatos, ¿no? O que están expuestos a un ambiente agresivo. En ese caso, sí, como mínimo es 4 KCI, ¿no? O 4000 PSI o 28 megapascales o 280 kilogramos por milímetro cuadrado. Entonces, en el capítulo 19 del ACI, ustedes pueden encontrar todos los requisitos respecto a la resistencia mínima del concreto dependiente del elemento estructural, ¿no? Pero el 280 funciona muy bien cuando tenemos edificios de varios niveles, ¿no? Cuando tenemos cargas importantes. Entonces, ahora, ojo, lo que les voy a mostrar a continuación, quiero de una vez, ah, mostrarles de que o sea, este de aquí es el procedimiento, digamos, que ustedes deben conocer sí o sí para el diseño de zapatas, ¿no? O sea, tienen que saber cómo controlar corte, flexión, punzonamiento, desarrollo del refuerzo, aplastamiento, etcétera, ¿no? Pero, al igual que esto, también tenemos aquí una hoja de cálculo, por ejemplo, para zapatas combinadas, donde se verifica, por ejemplo, ese punzonamiento excéntrico que les dije,
Eso también está por aquí, ¿no? Esto de acá. Eh, o sea, esto es como para tener conocimiento, ¿no? Del procedimiento que se debe seguir para el diseño, ¿no? Igual para una zapata conectada, ¿no? O para una viga T invertida de cimentación. Pero obviamente en la práctica, nosotros no es que disponemos de estos valores, ¿no? O sea, y tampoco es que tengamos cimentaciones tan simples como estas, ¿no? A veces tenemos zapatas que conectan, o vigas que conectan tres zapatas, o zapatas combinadas de muros, de columnas, etcétera. Entonces, obviamente aquí les muestro, por ejemplo, un caso que es el que estoy elaborando actualmente. Y como en la práctica nunca van a ver una zapata tan sencilla, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos zapatas de muros, ¿no? Entonces, una zapata continua. Aquí tenemos una especie de zapatas combinadas. Aquí son zapatas o columnas excéntricas, pero que tienen aquí, o están combinadas, ¿no? Con esta columna de aquí. Y tienen una viga para optimizar el diseño a flexión, o sea, es como una viga T invertida, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, de nuevo, ¿no? Unas zapatas de columnas y de muros excéntricas que se controla la distribución de presiones con una viga de rigidez aquí, ¿no? Estas no son las vigas que funcionan como tensores, ¿no? En ese caso la capacidad portante es 2 me parece, entonces no se necesitan esos tensores que les dije, ¿no? Que tendríamos que amarrar todo, ¿no? En este caso están viendo que las zapatas aisladas no están amarradas. No, por ejemplo, aquí sí tenemos zapatas aisladas, pero debido a la magnitud, porque se tenía que controlar presiones y son estructuras bastante pesadas, se tiene zapatas de 7 por 7 metros, lo que implica volados de 3 metros, y lo que a su vez implica de que tengamos que colocar vigas transversales en estos sentidos para poder resistir cortante y flexión y evitar también el punzonamiento. Entonces, se dan cuenta que en la práctica, pues estos ejemplos digamos que les voy a mostrar. Bueno, o sea, si bien es cierto, como les dije, sí ayudan para un conocimiento, una introducción, digamos, al comportamiento de este tipo de cimentaciones, pero en la práctica, pues hay que hacer un modelo de elementos finitos y empezar a integrar esfuerzos con estos strips y empezar a leer resultados, más o menos como lo que les voy a mostrar a continuación y verificar todo lo que en las hojas de cálculo les voy a mostrar, ¿no? Entonces, es bien complejo en la práctica hacer un proyecto o dimensionar la cimentación y calcular el refuerzo, ¿no? Como les dije, ah, o sea, es una vez que tenemos las solicitaciones, hay que empezar a calcular el refuerzo, verificar corte, flexión, punzonamiento. De ahí la importancia de esto, ¿no? De conocer estas hojas de MATCAD. Eso les va a ayudar bastante. Pero les estoy mencionando para que ustedes vean que usualmente yo no uso estas hojas, ¿no? Porque imagínense, ustedes es poco probable que se encuentren con una zapata combinada de este tipo, ¿no? Eh, entonces, además, es tedioso ingresar las cargas aquí, carga muerta, carga viva. Y si incluimos sismos, se complica aún más. Entonces, obviamente, para eso está el programa SAFE, ¿no? O inclusive también pueden modelar la cimentación en el mismo programa ITAPS. Entonces, solo es una observación para que lo tengan en cuenta, ¿no? Inclusive esta cimentación, Una pregunta, esas, por ejemplo, esas zapatas, usted las diseña, el proceso es, usted saca, por ejemplo, de una columna todas las combinaciones de carga y de ahí saca la tercia más pesada y lo hace sin mayorar o con la carga mayorada, el control de la presiones. combinación. Ujú. Para el control, o sea, para dimensionar la cimentación, o sea, la cimentación consiste en dos etapas, ¿no? Una Ujú. donde tengamos que verificar que las presiones estén debajo de los límites tolerables, es decir, debajo de la capacidad admisible. Para eso Ajá. yo considero un envolvente en servicio, ¿no? Y en este caso son dos bloques independientes, pero que se ha decidido compartir la cimentación en esta zona de aquí del medio.
Entonces, se debe considerar, por ejemplo, el caso en el que esta estructura se mueve a la derecha y esto hacia arriba y etcétera, ¿no? Son como 16 combinaciones, pero ustedes deben entender de que hay un envolvente en condiciones de servicio sin amplificar que nos sirve para dimensionar la cimentación, ¿no? Entonces tenemos que controlar las presiones, como les dije, y una vez que controlamos las presiones, recién vamos a la etapa de diseño, donde observamos, por ejemplo, las cortantes y momentos, pero para el envolvente de diseño donde todo se amplifica, ¿no? Entonces, Ah, bueno, exacto, exacto. Y ya se amplifica por cortante, por fricción, pero primero dimensiona ustedes las zapatas sin la carga mayorada, para tomar en cuenta la capacidad de carga del suelo. ¿Ok? Ok. claro, sí, sí, eso por ejemplo, lo vamos a hacer en ambos cursos, ¿no? En el curso uno y en el curso 3. Aquí, o sea, les menciono porque es importante, ¿no? Porque o sea, yo o sea, les voy a dar estos matcats, pero eso no quiere decir que en la práctica se suele usar. O sea, se utiliza una especie de, es decir, vamos a adaptar esto a nuestra realidad, digamos, ¿no? Más o menos por ahí va el camino. Pero es importante que Perdona, ustedes conozcan todo el una proceso, pregunta. ¿sí? Sí, sí, perdona. En el SAFE, cuando dijo que una estructura se mueve para un lado a la izquierda y el otro para la derecha, ¿qué quiso decir ahí? Ahí ya, es que en realidad, como les había comentado, este es un bloque, este aquí es un bloque, y este es otro bloque, pero aquí comparten cimentación, ¿no? Entonces, en casos más complejos que he realizado, he podido notar de que en algunos casos es crítico cuando, por ejemplo, el sismo en este bloque actúa para la izquierda, ¿no? Perdón, para la derecha. Otra posibilidad es que se muevan en sintonía, ¿no? Y este bloque también se mueva a la derecha. Pero si es que sus periodos de vibración están un poco alejados, ¿no? Es posible de que mientras este se mueva a la derecha, este aquí, el bloque de abajo, se mueva para arriba. Y si es que Sí, pero es que tenemos una junta sísmica ahí en la mitad, ¿o qué? no, esta cimentación es compartida para ambos bloques. Por eso es que los efectos simultáneos podrían ocasionar mayores esfuerzos en esa zona, ¿no? Una vez había un caso donde teníamos un muro aquí, ¿no? De un bloque, llegaba acá la cimentación y aquí teníamos la columna del otro bloque, ¿no? A ver, sería algo así. Pero la cimentación aquí no tan comparte, ¿no? Se comparte para evitar zapatas excéntricas que a veces es difícil dimensionarlas, ¿no? Entonces, pero ¿qué pasaba cuando el bloque se iba para la izquierda y ese bloque se iba para la derecha? ¿No? Entonces ocasionaba obviamente esfuerzos de tensión en esta zona, ¿no? O cortantes también. Cortantes elevadas, a veces era necesario colocar un pedestal, etcétera, ¿no? Entonces, es importante tener en cuenta todas las posibilidades de movimiento de los bloques, ¿no? Pero bueno, me estoy alejando del tema, ese no es el objetivo, pero en buena hora, ¿no? Tal vez alguien le pueda ayudar. Sí, Ahora, pero esas combinaciones de carga vienen, perdona, las combinaciones de carga esas vienen ya directamente del ETAPS. sí, sí, ahí hay otro tema, ¿no? Hay que saber cómo exportar las cargas del ETABS hacia SAFE. Y cuando tenemos dos o tres bloques, hay que hacer ¿no? Hay que hacer un procedimiento específico, ¿no? Para unir, digamos, los bloques, ¿no? Mm, Entonces, todas las cargas vienen del programa. Ahora, inclusive, justamente hay un problema, ¿no? Ahorita que estamos diseñando varios bloques, hay casos donde hay cimentaciones en desnivel, ¿no? Y ya el SAFE inclusive ya tiene un poco de problemas para modelar ese tipo de cimentaciones, ¿no? Hay otra opción, no sé si han visto, en ETABS podemos modelar la cimentación en conjunto con la superestructura, ¿no? Parece ser una opción bastante viable en algunos casos en particular. Entonces, bueno, es bueno que vean, ¿no? Cómo es en la práctica, porque a veces quedarnos en el MATCAT, como el curso solo es de MATCAT, entonces
a veces es mejor conversar de otro tipo de cosas, ¿no? Para que tengan una especie de idea de cómo es en la práctica, ¿no? Imagino que los que ya laboran se han podido dar cuenta, ¿no? Como les dije, el objetivo del curso es que ustedes adapten sus hojas de cálculo a sus necesidades, ¿no? Por ejemplo, miren lo que yo utilizo para diseñar vigas T invertidas, ¿no? O sea, miren esta hoja de cálculo para que vean, ¿no? Esta es, digamos, la teórica, la académica, ¿no? Que calcula tu diagrama de corte, momento. Pero bueno, en la práctica lo que yo hago es esto. Por ejemplo, yo calculo los esfuerzos adecuadamente en las vigas y en los strips, que son las franjas de integración de esfuerzos. Y yo con estas solicitaciones me voy a una hoja de cálculo, pero súper sencilla, ¿no? Esto no es programación avanzada ni nada, ¿no? O sea, miren, es así, así de simple es mi hojita con la que yo diseño. Miren, y con eso empiezo a dimensionar mi cimentación. Me ayudo, por ejemplo, de bloque de solución en algunos casos específicos, ¿no? Pues miren, esto es MATLAB de nivel kinder, ¿no? Pero así es en la práctica, ¿no? O sea, lo importante es tener este modelo a la perfección, no a la perfección, o sea, un modelo racional, ¿no? O sea, que donde se haya hecho hipótesis totalmente lo más próximas a al comportamiento real, ¿no? O sea, hacer adecuadamente un modelo que te permita extraer estos resultados digamos, con una precisión suficiente, ¿no? Y con esos resultados se va a un marca sencillo y empiezan a diseñar. O no sé cómo harán, no sé tal vez si ustedes tienen otras formas, perdón, no. Si tienen, o nos pueden compartir cómo es que ustedes ejercen en la práctica, en buena hora, ¿no? Entonces, yo les digo eso para que, porque en estos mapcats que yo les dije, o sea, la idea es que van a ver algunos gráficos complejos, así, para que, como el curso es de MatCat orientado a la programación, puede que les sirva, ¿no? Algunos, estas partes, ¿no? Si es que quieren programar. Pero no es que en la práctica se haga ese tipo de cosas. No sé si se entiende lo que quiero mostrarles. En otras palabras, en resumen es, tienen que saber manejar el SAFE de forma adecuada, ¿no? Ahí está el truco. Extraer los resultados de forma eh, efectiva de ahí para poder hacer el diseño. Pero obviamente, si utilizamos el SAFE y no sabemos el diseño o el procedimiento como debe ser, tampoco nos va a ir bien, ¿no? Entonces, para eso están estas hojas. Vamos a ir a explicar en qué consiste el diseño integral de la cimentación y como les dije, eso se lleva a la práctica, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos la carga muerta, carga viva y carga de sismo. Tenemos las propiedades de los materiales. Aquí tenemos la capacidad admisible. Es importante entender de que la capacidad admisible depende de la solicitación, ¿no? Tanto en la norma 030 y en otros países está bien claro, ¿no? De que al ser el sismo una carga eventual, el coeficiente de seguridad para la capacidad admisible del terreno es menor, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí en Perú es 2,5 y para cargas estáticas es 3, ¿no? Lo que implica de que podríamos incrementar en 1,2, ¿no? O hasta 1,3 nos dice algunos códigos la resistencia admisible del terreno de condiciones estáticas para llevarlo a condiciones dinámicas, ¿no? Entonces, como se puede ver aquí, inclusive en Estados Unidos, este es un ejemplo del ACI, entonces está bajo esas consideraciones y ustedes se van a dar cuenta de que inclusive para carga muerta es una capacidad admisible, pero para carga muerta y viva es mayor. ¿Por qué? Porque la carga viva también tiene cierta probabilidad de ocurrencia, ¿no? No sé si me dejo entender. No, es poco probable de que toda la carga viva de que consideremos en la estructura esté al mismo tiempo, más si es que es un edificio de varios niveles, ¿no? Pero como pueden ver, hay un incremento de la capacidad admisible dependiendo de si es carga muerta más carga viva, o si es con sismo, ¿no? Con sismo es aún mayor. ¿Se dan cuenta? Notan que va incrementando la capacidad admisible. Eso quiere decir que para el control de presiones yo debería tener entonces una cierta metodología para tener en cuenta eso. Entonces, usualmente en los códigos de diseño,
en los códigos sísmicos, como es la E030, el sismo está, por ejemplo, en condiciones de resistencia, ¿no? ¿Cómo se dan cuenta eso? Cuando ustedes ven la combinación de carga, por ejemplo, presente en la E060, que es 1.25, carga muerta más carga viva más sismo, ¿no? Esto es una combinación de resistencia última, pero ustedes ven que aquí en el sismo está 1, ¿no? O sea, hay un 1 ahí. Eso quiere decir que el sismo está en condición de resistencia, ¿no? O sea, ya está amplificado, por eso está por 1. Entonces, para condiciones de servicio, tenemos que reducir, por ejemplo, en Perú por 0.8, ¿no? Y, por ejemplo, en este ejemplo lo están reduciendo por 0.7. Entonces es importante que ustedes entiendan que cuando controlan presiones, el sismo hay que convertirlo de nivel de resistencia a nivel de servicio. ¿Ya? Ahora, otro parámetro importante a la hora de dimensionar la cimentación es la sobrecarga que vamos a aplicar aquí, ¿no? O sea, tenemos la zapata y aquí va a haber un relleno. Aquí puede haber una sobrecarga debido al uso, ¿no? Y aquí también hay un peso del terreno, ¿no? Entonces, obviamente, eso se debe considerar como sobrecarga para calcular la capacidad admisible neta, ¿no? Entonces, en este caso tenemos una densidad del suelo, que, como les dije, va a servir para aplicar esta sobrecarga en la cimentación. Un espesor de losa de 15 centímetros aquí, por ejemplo, como de piso, de falso piso, y una sobrecarga viva de casi 200 kilos por metro cuadrado, que sería esta sobrecarga, ¿no? Entonces, eso también es importante para poder, digamos, dimensionar adecuadamente la cimentación con todas las solicitaciones que pueden actuar sobre la estructura. Entonces, en cuanto al área requerida de la zapata, como les había comentado, eso corresponde a un análisis iterativo donde vamos probando diferentes dimensiones. Esto obviamente es, como les dije, en SAFE se hace de manera eficiente, ¿no? Se va iterando, se va modificando las dimensiones hasta que la capacidad o las presiones en el terreno estén por debajo de la capacidad admisible, ¿no? Para cada combinación no va a ser lo mismo verificar las presiones de diseño para una combinación D más L que para una D más L más sismo, ¿no? Debido a lo que ya les he explicado. Entonces, en este caso se está predimensionando la zapata, por ejemplo, para carga muerta más carga viva, es otra capacidad admisible, para carga muerta más carga viva más sismo, otra capacidad admisible, y en este caso el más crítico sale este primero, ¿no? Solo para carga muerta. Suponiendo una zapata cuadrada, se calcula la longitud aproximada y lo aproximamos a 12 pies, ¿no? Que más o menos es 3.7 metros por 3.7. Entonces, eso sería para el control de presiones. Están viendo que las cargas están en condición de servicio y para el diseño ya están en condiciones amplificadas, para lo cual tenemos que ir a la tabla 531 del ACI. Entonces, en este caso aquí ya tenemos las cargas amplificadas y las presiones amplificadas que nos van a servir para el diseño. Entonces, lo primero que tenemos que verificar es la cortante en una dirección. Entonces aquí les dije que la sección crítica está ubicada a D de la cara. Pasa lo mismo cuando leemos los resultados en SAFE. Habrá que leer si esta es la cara, aquí hay que ir D, ¿no? Arrastrar y leer los resultados igual. Entonces, en este caso, estamos suponiendo que la zapata es rígida. Ojo también con eso. Estos métodos aproximados donde consideramos este volado, lo que nos enseñan en la universidad, eso es un método que considera o que no considera la flexibilidad de la cimentación. En algunos casos puede ser conservador, en otros no, hay que tener cuidado. Y en el modelo de SAFE, que es un modelo de elementos finitos, es como si estuviésemos colocando la losa sobre un lecho de resortes. Entonces, no solo considera la flexibilidad del suelo, sino también la flexibilidad de la cimentación, porque modelamos estas áreas con un elemento plate, ¿no? Entonces, ese elemento plate se deforma dependiendo de su espesor, y eso obviamente va a influir también en las reacciones de los resortes. Es todo un análisis, ¿no? Entonces, recuerden que aquí la expresión para la cortante depende de la cuantía de interacción. Eso habíamos visto para el ACI del 2019.
Nos podemos empezar con la cuantía mínima por cambios volumétricos, que en este caso es 0,018, ¿no? Suponiendo que solo vamos a colocar refuerzo inferior en la zapata, ¿no? Podemos iniciar el cálculo con eso y lo que yo estoy haciendo es utilizar el bloque de solución, igualar la resistencia, que es esto, que depende del peralte efectivo, igualarlo a la solicitación, que viene a ser esto. ¿Y por qué? Justamente igualando me va a dar el peralte necesario, el peralte efectivo necesario para resistir cortante. En este caso, 30 pulgadas en centímetros más o menos es 1,77 centímetros para resistir cortante. Podemos hacer lo mismo para cortante en dos direcciones, ¿no? Entonces, por el momento nos está pidiendo 77 centímetros como mínimo para resistir corte en una dirección. Vean que es bastante, porque como les dije, esas expresiones del ACI pueden reducir hasta en la mitad de la expresión que convencionalmente usábamos. Entonces, en este caso, una vez que ya determinamos el peralte efectivo, le podemos sumar, ¿no?, el recubrimiento, el diámetro de la barra para calcular o adoptar un peralte, ¿no? En este caso se está adoptando un peralte de 36 pulgadas, ¿no? Lo cual casi es 91 centímetros. Y entonces de esa forma nosotros redondeamos, ¿no?, un peralte para el diseño preliminar. Entonces con eso obviamente controlamos el corte y bueno, está bien, ¿no? Luego hay que verificar cortante en dos direcciones, para lo cual hay que calcular este perímetro punzonado, ¿no? Este perímetro punzonado, básicamente, o esta distancia, vendría a ser C más dos veces, o más D, ¿no? En este caso. El perímetro punzonado estará dado por este, ¿no? C más D multiplicado por 4 porque es una columna cuadrada. Este sería el perímetro del cortante resistente en dos direcciones. Y la resistencia a punzonamiento hemos visto que hay tres expresiones y va a depender también si la columna es interior, excéntrica o de esquina. Y consideramos la menor de estas para calcular la resistencia a punzonamiento, ¿no? En este caso sale este valor. Verificamos que la cortante última por punzonamiento sea menor que la resistencia del concreto, ¿no? En este caso, la cortante es más crítica que el punzonamiento. No en todos los casos pasa eso, hay que tener cuidado. Y aquí vale la pena mencionar de que en este análisis sencillo, bueno, es fácil calcular el punzonamiento, pero los que son usuarios de SAFE se han podido dar cuenta que verificar el punzonamiento en zapatos aislados con este programa no es del todo claro y bueno, tiene sus cosas, ¿no? Entonces, nosotros lo que necesitamos en realidad es básicamente la presión última en ese perímetro punzonado, ¿no? Entonces, lo que yo suelo hacer, por ejemplo, es para la condición de diseño, verificar lo que son las presiones últimas de esta forma. Obviamente, en el caso ya así de un modelo de elementos finitos, es variable, ¿no? Entonces, lo que yo puedo hacer es acercarme y digamos, por aquí está el perímetro punzonado y coger un promedio, ¿no? Por ejemplo, aquí ustedes pues, pueden ver que el esfuerzo varía alrededor de 37 toneladas metro cuadrado, ¿no? Ese esfuerzo es el que yo puedo utilizar para, por ejemplo, aquí poner acá, ¿no? Y calcular esa cortante actuante de punzonamiento, ¿no? O entonces, como pueden ver, es una cosa de adaptar, ¿no? Y darle solución al problema. En cuanto a flexión, tenemos que la sección crítica es aquí en la cara de la columna, ¿no? Y vamos a suponer que es como una franja, como un voladizo aquí, ¿no? Entonces se aplica las fórmulas que ustedes conocen, ¿no? Para en ambas direcciones es igual porque es una zapata cuadrada y se calcula el área de refuerzo correspondiente a estos momentos, ¿no? Entonces, obviamente, se dan cuenta que si tenemos un modelo de SAFE, directamente nosotros leemos el momento y a partir de ese momento calculamos el área de refuerzo con otras ecuaciones, ¿no? Entonces, hay que entender de que nosotros vamos a calcular el área de acero requerido en toda esta franja, ¿no? Que viene a ser la longitud de la zapata. Entonces, imaginemos que vamos a usar una barra de 1 pulgada. El área de 1 pulgada está dado por esto en pulgadas cuadradas. Y si nosotros dividimos el área que requiere, dividido entre el área de la barra,
vamos a ver que requiere aproximadamente 9 barras, ¿no? En cada dirección. Bueno, redondeando a 10 barras, ¿no? Pero en este caso se está colocando 13 barras en cada dirección para que nos dé un espaciamiento más o menos de 30 centímetros, más o menos, ¿no? Entonces, más o menos esa es la disposición. ¿Y por qué se está colocando más barras? Para que se cumpla la cuantía mínima que está acá, ¿no? Que en este caso es esta cuantía de 0018. Ahora, ojo que este 0018 lo podemos distribuir en dos capas. Usualmente las zapatas aisladas solo tienen refuerzo en la base. Las zapatas combinadas, ¿no? Sí, sí suelen tener refuerzo abajo y arriba. Pero en el caso de que, digamos, solo coloquemos refuerzo inferior, como es en zapatas aisladas, tenemos que colocar la totalidad, ¿no? Que sería 0018. Por eso la exigencia de esta cuantía, que como pueden ver, esta cuantía solo se cubre con 13 barras, ¿no? Es por esa la razón de que se colocan 13 barras de 1 pulgada, más o menos cada 30 centímetros. La separación máxima del refuerzo es 3 veces el peralte de la zapata y 18 pulgadas. 18 pulgadas me parece que es unos 45 centímetros, sí, más o menos, ¿no? Entonces, usualmente la separación del refuerzo en las zapatas no excede de 30 a 35, ¿no? Usualmente. Entonces, hay que calcular o verificar que la sección sea controlada por tracción según el ACI, ¿no? Entonces, para ello calculamos la altura del bloque comprimido, luego calculamos la altura del eje neutro, y luego aplicando un análisis de compatibilidad de deformaciones, como pueden ver ahí, calculamos la deformación en la fibra más alejada en tensión. Y con eso verificamos que la sección sea controlada por tensión cuando la deformación de la fibra sea mayor a Y más 0,003, ¿no? Entonces, en este caso hay que verificar eso. Es obligatorio, ¿no? Que la sección sea controlada por tensión. Entonces, esto en realidad se ha debido hacer al inicio, ¿no? Esta es la primera parte, ¿no? Bueno, pero está aquí y viene a ser el control de presiones, ¿no? Como pueden ver aquí, se está usando la presión en condiciones de servicio, ¿no? Considerando el peso propio de la zapata. Bueno, se está haciendo aquí porque en teoría aquí ya conocen con precisión el peso propio de la zapata, ¿no? Al inicio pueden hacer un estimado, ¿no? Del peso de la zapata y esta es la sobrecarga que les había comentado que está sobre el terreno, ¿no? Pues todo eso se Una mide. pregunta, perdona. ¿Cuánto es PD y PL en este ejercicio, por favor? Unas 333 toneladas. Ok, gracias. Está Pero dando una zapata de casi 1 metro de espesor de peralte. sí, miren, estos bloques son de unos 4 pisos, pero tienen áreas tributarias o sea, tienen luces de 10, 11 metros, ¿no? Tienen una carga enorme. Por ejemplo, miren aquí, voy a ver qué cargas hay en este punto. Es una columna, una de las más cargadas, y por ejemplo tiene 480 toneladas, ¿no? Es bastante. Y por eso está saliendo zapatos de 7 por 7 metros, ¿no? En cambio aquí, como pueden ver, la mitad y está saliendo zapatas de 3,6 por 3,6. Tiene sentido, ¿no? Más o menos. Ahí la importancia, lo que les dije, les digo siempre, ¿no? Tienen que saber el orden de magnitud o qué se pueden esperar más o menos, ¿no? Porque justamente yo me asusté, ¿no? Cuando la primera vez me pasaron el modelo, porque otros profesionales se encargaron del diseño de la superestructura, y cuando yo vi estos valores de 400 toneladas, pues al inicio dije, algo anda mal, ¿no? Porque de por sí esto es excesivo, ¿no? Y solo es carga muerta. Sobrecarga muerta son otras 52 toneladas y carga viva, por ejemplo, son 209 toneladas, ¿no? Entonces, obviamente, como no estoy acostumbrado a cimentar digamos, edificios con luces grandes, como es este caso. Como les decía, hay luces hasta de 12 metros. Eso quiere decir que cada columna tiene un área tributaria bastante, es como 100 metros cuadrados en cada columna. Imagínense eso. Considerando solo rápido, miren,
10 por 10, 100 metros cuadrados. Por 1 tonelada son 100 toneladas por piso. En 4 pisos, ¿cuánto es? 400 toneladas. Mire, en 10 segundos se verifica que esto está, bueno, está dentro, ¿no? De lo que se puede esperar. ¿Se han dado cuenta? En 10 segundos. Obviamente esa 1 tonelada es un aproximado, ¿no? Pero ya nos da una idea. Entonces, haciendo así cálculos rápidos, uno se puede dar cuenta si el modelo de la superestructura también está bien o está mal, ¿no? Entonces, es importante, ¿no? En buena hora la consulta para que se den cuenta de que hay que tener cuidado, ¿no? Una vez también les había comentado como experiencia, me mandaron a revisar un proyecto donde habían diseñado una zapata aislada con un momento de, creo que era 150 toneladas metro, algo así, una zapata, ¿no? Y yo vi eso, ¿cómo puede, de dónde han sacado ese momento, ¿no? En la zapata. Y ya, nos dice algo, a ver. Miren, en el 18325 nos menciona, cuando los efectos sísmicos crean fuerzas de levantamiento en los elementos de borde de los muros estructurales especiales de concreto reforzado o en las columnas, se debe colocar refuerzo de flexión en la parte superior de la zapata, losa de cimentación o cabezal de pilotes para que resista las acciones resultantes de las combinaciones de mayoración de la carga de diseño y no puede ser menor de lo requerido por 761 y 961. Ya, ese requisito también está en esa imagen que les mencioné, que está aquí como un resumen. Aquí hay que colocar refuerzo, ¿no? Este aquí. Ajá. Aquí refuerzo para fuerzas de refuerzo superior para resistir tensión debido a fuerzas de levantamiento, ¿no? Es, este artículo es justamente lo que nos mandó el ingeniero Jonathan, ¿no? Entonces, ¿cuándo podríamos decir que los efectos sísmicos crean fuerzas de levantamiento? Cuando, por ejemplo, tenemos presiones positivas aquí, ¿no? Eh, Obviamente eso teóricamente no existe, pero nos da una idea en qué zonas puede existir ese fenómeno, ¿no? A ver, por ejemplo, aquí, en las zonas azul, ¿no? Por ejemplo, aquí, es como que acá se está levantando, ¿no? Pero, bueno, aquí no hay un caso crítico donde hay un muro. Generalmente, ¿dónde ocurre eso? Cuando tenemos elementos o muros estructurales en las esquinas. Y en esas zonas como que se levanta, ¿no? Ahí sí hay que colocar ese refuerzo que menciona el código, ¿no? Ahora, habría que ir, ¿no? A 761 y 961. Me parece que es el refuerzo mínimo para 9 es el capítulo de vigas, ¿no? A ver, pero habría que revisar, ¿no? Estas especificaciones para colocar el refuerzo mínimo. Imagino que es el refuerzo por temperatura o, bueno, habría que revisar. Pero sí, hay que tener cuidado donde hay esas zonas de levantamiento. Ahora, bueno. Continuando con esto, aquí está la verificación de presiones. Como les dije, ya conociendo el peso de la zapata y el peso de la sobrecarga, ya se puede estimar la presión actuante en condiciones de servicio. Ahora aquí está el tema de la transferencia de carga de la columna hacia la zapata, pero les dije que no es algo crítico, pero bueno, hay que verificar que en esta zona, ¿no? Que el concreto sea capaz de transferir las fuerzas de la columna a la zapata, ¿no? Entonces, la resistencia al aplastamiento, en este caso, como pueden ver, es muy holgada respecto a la solicitación, ¿no? Estamos hablando de un 40% más o menos. Ahora, esto es algo importante, lo que les mencionaba al inicio. También yo les recomiendo que empiecen por aquí. Se dan cuenta que hay cosas que deberían ir al inicio, como el control de presiones, y para el diseño empezar por este pegalte mínimo, ¿no? Entonces, justamente es algo que también últimamente ha pasado aquí donde estoy laborando, y es que han cambiado el refuerzo longitudinal de algunos bordes de muro, han incrementado el diámetro de 1 a 1 y 3 octavos, y eso modifica obviamente el peralte mínimo de la cimentación, por eso es que se está recurriendo a anclajes mecánicos, ¿no? Y obviamente también facilita el proceso de doblado, evitamos el doblado del refuerzo de estas barras, ¿no?
Entonces, aquí hay un ejemplo claro. Imaginemos que el diámetro de la barra es de 3/4 de pulgada. Y ojo, ¿no? Generalmente no colocamos refuerzo transversal dentro de la cimentación y por eso aquí pongo sin confinamiento, ¿no? Sin confinamiento, este factor es de 1, pero si fuese con confinamiento sería 0,8. Eso lo pueden ver en la norma, para propósitos de calcular la longitud de desarrollo en compresión. Entonces, como pueden ver aquí, sale una longitud de desarrollo en compresión de aproximadamente 36 centímetros para una barra de 3/4. Y a esto hay que sumarle lo que les decía, ¿no? Miren, el radio de doblado, que es 6 dB, el diámetro de la barra de la columna, 2 veces el diámetro de la zapata y el recubrimiento. Con eso sale un peralte mínimo de en centímetros, sería unos 62 centímetros, ¿no? Bueno, en este caso, cortante pide mayor peralte, ¿no? Porque, bueno, por las razones que les expliqué, debido a que las ecuaciones nuevas pues son muy, muy conservadoras para corte. Pero miren, dense cuenta de que esta suma del recubrimiento más el diámetro de la barra de la columna más 2 veces el diámetro de la barra de la malla de la zapata, ¿no? Este es el ratio de doblado, me parece, ¿no? Ajá. Miren, es 18 centímetros para una barra de 3/4. Es fuerte esta distancia que se necesita sumar a esta longitud recta para calcular el peralte mínimo. Ahora, no solo hay que asegurar el peralte mínimo para la longitud de desarrollo en compresión, sino también el peralte mínimo para la longitud de desarrollo, bueno, si es recta o si es con gancho, ¿no? Aquí falta eso. Pero bueno, ya está en el manual, ustedes lo pueden hacer. Les recomendé también que hagan sus tablas para que tengan a la mano, ¿no? En el caso de que quieran predimensionar. Ahora, otro detalle es el detallamiento, el gancho, ¿no? Este gancho que les había comentado. ¿Dónde está esto, no? Si colocamos el gancho al final del refuerzo o no. Entonces, en ese sentido, lo que tenemos que hacer es el calcular la longitud de desarrollo de las barras rectas, primero, de manera preliminar, para ver si es suficiente con eso, o necesitamos doblar, ¿no? En ese caso, estamos calculando una longitud de desarrollo de, en este caso en centímetros, sería más o menos 72 centímetros, pero ¿cuál es la longitud que nosotros disponemos? Entonces, de un análisis de este tipo, nosotros tenemos una zapata más o menos de 3,7 metros, ¿no? Entonces, hay que calcular esta dimensión, este volado, ¿no? Este volado viene a ser esta longitud disponible, que en este caso nos dice que es 57 pulgadas, y la longitud de desarrollo salía, en este caso, en pulgadas, unos 28, ¿no? Obviamente, entonces se cumple, se satisface la longitud de desarrollo y no necesita entonces gancho al final, ¿no? Entonces la barra simplemente de la columna, esa barra por flexión, iría recto, ¿no? No necesita este gancho de aquí, no necesita, ¿no? En este caso, porque la longitud de desarrollo es desde aquí hasta aquí, me parece. Este volado satisface, ¿no? Respecto a esta sección crítica. Entonces, de manera análoga, ustedes tienen aquí, por ejemplo, para una zapata combinada, entonces lo pueden ir revisando, ¿no? Lo pueden ir revisando de manera análoga también para una zapata conectada, ¿no? Y lo van revisando, cosa que en la siguiente clase, pues, pueden hacer sus consultas o dudas. Inclusive quiero mostrarles un ejemplo, ¿no? De lo que les dije, cómo yo hago. Quiero mostrarles, por ejemplo, cómo diseñar una viga T invertida a partir de los datos de SAFE o tal vez controlar el funcionamiento. Más me gustaría mostrarles lo que se hace en la práctica, ¿no? A pesar de que no es el objetivo del curso, ¿no? Porque como el curso es de MATCAP, pero bueno, imagino que no está de más, ¿no? Que les muestre eso. Entonces, eso también vamos a hacer. Porque justamente hoy día diseñé un caso bastante particular. Tenía una viga T invertida, ¿no? De este tipo. Y para el momento, en este sentido, se supone que es como si fuese una viga rectangular, ¿no? De este tipo. Pero la altura del eje neutro me estaba pasando aquí debido a la magnitud del acero que yo le estaba colocando acá abajo, ¿no? Entonces, obviamente, para calcular la resistencia a momento de esta figura, es algo irregular, ¿no? Tenía que ayudarme del bloque de solución, algo que puede ser útil, ¿no?
puede ser útil en la práctica, ¿no? El bloque de solución de MATLAB nos puede facilitar eso. Entonces, eso, por ejemplo, les voy a mostrar la clase siguiente. Y si tienen alguna otra consulta de diseño de cimentaciones, por más de que no sea del curso, tal vez lo podemos solventar, ¿no? Si es que desean. Porque yo creo que a este punto, en cuanto a programación, ya hemos hecho bastante, ¿no? O sea, es repetir más de lo mismo. Inclusive, bueno, esto estaba trabajando aquí en aumentarle el gráfico, pero más es lo que les voy a aburrir, ¿no? Dibujando la zapata. Es lo mismo que hemos hecho aquí al dibujar la viga de acople, ¿no? O sea, creo que no, ya no creo que valga la pena hacer ese tipo de cosas, ¿no? A estas alturas del curso, ¿no? Yo creo que la parte bastante pesada y la parte esencial y más importante ya la pasamos. Y bueno, más que todo me gustaría, pues, absolver sus peticiones. Yo les dije las clases pasadas también, pídanme, si no entienden algo de las hojas de cálculo, ustedes tienen ahí con código libre en las hojas elaboradas. Y si no entienden algo, o quieren reforzar el dibujo o alguna función de MATLAB, etcétera, yo con gusto, ¿no? Pero si no dicen nada, pues entonces entiendo de que ya puedan, o de que han entendido, ¿no? No, sí, sí, esos 4 MATLABs yo lo voy a subir ahorita, esto de las vigas, de las zapatas. Y sí, les voy a pasar, como les digo, la siguiente clase que vamos a ver un poquito de esto de cimentaciones. Como les dije, más me gustaría que vean cómo es esto, ¿no? En la práctica, sí les paso esto sin ningún problema, ¿no? Cosa que pueden ir viendo. Eh, Ahora, a ver, ¿qué más? Sí, no se olviden, revisen el material que tienen hasta este punto. Cosa que si tienen alguna duda, como les dije, si quieren reforzar algo de programación, de algún bucle, de algún comando, lo hacemos con gusto, ¿no? Ya, pero hasta este punto, como les dije, ya se supone que hemos cubierto lo más importante y ya depende de ustedes, ¿no? Entonces, tratemos de aprovechar, como les digo, estas últimas clases que nos quedan para poder conversar de cosas interesantes o qué es de su interés. Bien, en ese sentido, no sé si tienen alguna consulta. Sí, como no, creí entender que íbamos a utilizar las hojas para refrescar su uso, ¿no? Sí, sí, estoy preparando algunos ejemplos. mm, para poder refrescar un poco esas 3 hojas que eran la parte o la columna vertebral del curso, ¿no? Se han dado cuenta, ¿no? De que esas hojas de vigas, columnas y muros era lo más importante. Por eso es que, bueno, nos tomamos nuestro tiempo al explicar y al avanzar ese tipo o esos temas, ¿no? Entonces, esa es la última parte del curso. Sí, eso quiero hacer, ¿no? La siguiente clase. Pero eso solo voy a hacer, entonces les dejo esto para que lo revisen, ¿sí? Revísenlo y la siguiente clase, si es que tienen alguna consulta, me la hacen llegar. Pero la siguiente clase, como les digo, me gustaría mejor sacar datos de aquí y hacerlo, como les dije, diseñar ahí con estos datos, ¿no? No podemos hacer eso, cosa que es un poquito algo más práctico y real, ¿no? Pero ya lo revisan esas hojas de MATLAB porque les va a ayudar si es que quieren, por ejemplo, manejar, yo qué sé, tal vez funciones aquí para graficar o, no sé, imaginemos este tipo de gráficos, tal vez, no sé, les puede ayudar, ¿no? Acá hay una especie de código, se manejan funciones, etcétera, ¿no? No sé, imagino que puede ser de su utilidad. O sea, la siguiente clase, ¿les parece si hacemos algunos ejemplos a partir de 6? ¿Sí? Hacemos un diseño, por ejemplo, de una zapata aislada con estas vigas transversales, una zapata conectada, una viga invertida, y nos vamos al otro tema, ¿no? Que viene a ser ya diagrama momento curvatura. Los que hicieron el curso uno conmigo, ¿no? Los que están haciendo el curso uno, imagino que, bueno, va a ser lo mismo que hemos visto, ¿no? A ese algoritmo que les he proporcionado para calcular. ¿Por qué está aquí? Porque obviamente tiene cierta complejidad en cuanto a programación. Entonces, obviamente si el curso es de programación, va a ser de su interés, ¿no? ¿Qué más? Vamos a hacer unos cuantos ejemplos, como les dije al final, tratando de utilizar o consolidar todo lo que hemos hecho en el curso. Y eso sería todo, ¿no?
Entonces, muy bien, colegas. Cualquier consulta, háganla con confianza, ¿no? Por eso traten de aprovechar. Como que, como les dije, nos queda un poco aquí. Y los que solo están en este curso traten de aprovechar, ¿no? Estos días traten de ver las hojas. Si tienen algo para que les pueda ayudar, yo con todo gusto. En ese sentido, si no hay ninguna otra consulta, perfecto. Muy bien, que tengan muy buenas noches. Nos vemos el día jueves. Y feliz día del trabajador, ya que mañana eh, se celebra eso, ¿no? No estoy seguro si en todo lado, pero aquí en Perú sí se celebra. Sí, mañana es día de la fuerza laboral y que Feliz día, colegas. realmente Por feliz día. cierto, mañana no vamos a tener clases, ¿no? Con los del curso 1. Disfruten el feriado. Ok, gracias, Inge. Listo, feliz día, ingeniero Edwin, y a todos los presentes. Nos vemos el día jueves. Traten de revisar, por favor, aprovechen todas las hojas que tienen. Inclusive si es que quieren alguna otra hoja, no sé, pídanme nomás. Yo les quiero dar todo, ¿no? Si quieren algo en particular, me avisan nomás. Ya, porque quiero que tengan de todo para que ustedes lo traten de aplicar o algo, ¿no? Entonces, en ese sentido no me voy a cerrar nada. ¿Ya? Entonces, nos vemos el día jueves. Repasen la información, por favor. ¿Ya? Cuídense mucho. Hasta luego. Ya, el modelo, ya, ese modelo más lo voy a subir al Drive ahora, ¿no? Junto con estos cuatro de Notepad. Ya, listo, listo. Nos vemos, cuídense.